Muy buenos días nuevamente. A la mayoría ya los saludé hace 1 o 2 minutos atrás, pero siendo ya como las 10:03, no quisiera demorar más el inicio de ese webinar que nos convoca hoy día. Mi nombre es Katy Müller, soy gerente de desarrollo de Acción Empresas. Y junto con Ipsos, llevamos años trabajando en conjunto para realizar el diagnóstico de sostenibilidad empresarial, el famoso DSE. Y hoy día es un honor, un gusto también compartir con ustedes los resultados de esa última versión y ojalá contestarles todas las preguntas que puedan tener al respecto. Entonces, desde ya los quiero invitar muy cordialmente a hacer sus preguntas por chat. Tuvimos que optar por ese seminario, por ese formato Zoom, que es un poco menos personal porque nosotros no podemos ver las caras de ustedes, pero espero que eso no inhibe su participación, que sin embargo hagan todas las preguntas metodológicas respecto a los resultados que tengan, porque para nosotros el DSE es una herramienta tremendamente importante y mi bienvenida hoy día tiene que ver también con eso. ¿Qué vemos nosotros de esta acción y en cooperación con Ipsos en esa herramienta? Para nosotros el principal objetivo es darle retroalimentación a ustedes, las empresas, a ustedes nuestros socios, en dónde se ubican, en dónde están respecto a los avances de la sostenibilidad. Y en ese sentido, esa herramienta está siendo actualizada de manera regular. En general, cada 2 o 3 años se hace una revisión bastante completa y la última fue muy ambiciosa. Entonces ahora tienen a disposición una herramienta que realmente les permita no solamente una pincelada general respecto a dónde están en cuanto a los diferentes criterios de sostenibilidad que se miden generalmente, no solamente en acción, sino también en los marcos internacionales como el GRI, o como la Agenda 2030, sino que también está bien alineado con nuestra oferta de valor, porque obviamente esa herramienta también tiene un propósito para nosotros y nos tiene que retroalimentar en acción respecto a las brechas que vemos en las empresas. Y esas brechas nos dan información donde enfocar nuestros esfuerzos para ayudarles a ustedes, para acompañarles a ustedes en avanzar en esos aspectos que consideramos claves, sea en el ámbito ambiental, sea en el ámbito social o de gobernanza. En ese sentido, eso es muy generalmente el propósito de esa herramienta que tenemos a nuestra disposición. Les agradezco a todos estar aquí, les agradezco también haberse dado el trabajo, que sabemos que no es menor, de contestar la herramienta y espero sinceramente que para ustedes sea un tremendo input también. Y como les digo, cualquier duda que tengan al respecto también nos pueden escribir de vuelta y les podemos hacer retroalimentaciones más específicas sobre su desempeño, porque lo que vamos a presentar hoy día son más bien los resultados generales. Y para eso me gustaría compartirles también brevemente la agenda que nos convoca hoy día. Primero vamos a tener, y ahí doy la más cordial bienvenida a Carolina Díaz Vaz de Ipsos. Vamos a tener una presentación del estudio de Ipsos Global Trends. ¿Y por qué nos parece importante? Porque eso nos da una impresión de dónde nos situamos, en qué mundo estamos viviendo, cuáles son las expectativas de las sociedades, de los consumidores, de los ciudadanos hacia las empresas, y dónde, por ende, también tenemos que enfocar nuestra atención en términos de esa transparencia que queremos dar a la sociedad y de dar cuenta en qué estamos haciendo como empresas en los aspectos ASG. En segundo lugar, Miguel Ángel Pinto, que también ven acá, y gracias Miguel por tu siempre muy comprometida cooperación con esta herramienta, va a explicar brevemente la herramienta, la metodología del DSE, que por otro lado también les va a dar retroalimentación sobre sus propios informes que tienen la información sobre su desempeño individual. Y ahí solamente un paréntesis, todos ustedes lo van a recibir dentro del día. Algunos ya han recibido su reporte particular, otros lo van a estar recibiendo, pero estamos entregando también los reportes con su desempeño individual hoy día dentro del team. Y después me va a tocar a mí para compartir con ustedes los resultados del DSE 2021 de esta última versión. Y desde ya les prometo que hay unas bajadas bien interesantes, hay avances importantes, pero por supuesto también hemos detectado brechas, así que ahí también muy dispuesta a sus preguntas, a sus dudas y nuevamente muy invitados a hacerlos todos como por chat.
Vamos a grabar ese webinar, también vamos a compartir posteriormente con ustedes las presentaciones que hacemos y vamos a tener un espacio al final por si hay preguntas o dudas. Entonces, en ese sentido, nuevamente, muy bienvenidos. Muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias, Carolina Díaz Vaz. Muchas gracias a Ipsos también por esa excelente cooperación que tenemos realmente hace años. Y te paso la palabra, Carolina, para que nos compartas los resultados del Ipsos Global Trends. Perfecto, muchas gracias Katy, a ustedes por la invitación, un gusto poder compartir hoy día con ustedes los resultados del Global Trends, que la verdad es que para nosotros es un orgullo porque es uno de los estudios más grandes que hacemos a nivel global y que tenemos medido también Chile desde hace algunos años. Y tal como decías tú, nos permite hoy día estar conectados con la sociedad. Desde mi rol, el objetivo como directora de clientes es justamente buscar cómo ponemos la investigación a disposición de la estrategia de las compañías. Así que con gusto les cuento cuál es la agenda de lo que presentaré el día de hoy. Un breve, digamos, acercamiento de qué se tratan las Global Trends. Y una de las grandes dudas que surgió cuando empezamos a mostrar los primeros resultados hace 2 años atrás hace un año atrás, perdón, si efectivamente el COVID había generado algún impacto en las tendencias mundiales que se veían venir. Por lo tanto, también aquí quiero compartir con ustedes cómo el COVID llegó a movilizar estas tendencias que observamos y finalmente cerrar con una mirada local y cómo podemos activar estas tendencias en nuestras propias compañías. Lo primero que les quiero comentar, déjenme ver si puedo ocultar ahí, sí, perdón, es el marco del estudio del Global Trends. Lo que hacemos nosotros es ver las tendencias sociales desde la observación de los cambios en 3 dimensiones. Por un lado, las macrofuerzas, que son aquellas que están a la base, son esas tendencias sociales que son las grandes fuerzas del mundo que suceden en todos lados. Sí, estamos hablando del cambio climático, de la irrupción de la tecnología. Por otro lado, están los cambios que nosotros estudiamos desde Ipsos como tendencia, que son estos valores sociales que se van transformando. Y las señales, que son aquellos comportamientos que son más evidentes que podemos observar en la cotidianidad, que podemos ver que suceden en la calle, en los comportamientos de compra en el mall. Y desde estos 3 ámbitos es como nosotros analizamos e identificamos tendencias. Ahora, ¿qué pasó cuando llegó el COVID? La verdad es que después de que llegó nos dimos cuenta que efectivamente movilizó este sistema, pero sorprendentemente algunas tendencias continuaron su trayectoria y otras se aceleraron. ¿Qué señales veíamos en el tiempo? Que después las vamos a ir viendo con más detalle, pero que podemos comentar y que a ustedes seguro les va a hacer sentido. Por ejemplo, cómo vemos el impacto que hemos tenido en estos últimos 2 años en términos de escasez de recursos, del aumento de costos de la mano de obra, con la irrupción de la inteligencia artificial en los distintos negocios, cómo la tecnología también ha movilizado distintas industrias y nuestra vida cotidiana, ni decirlo, ¿no? Pero también a nivel local podemos ver cosas que están aquí a la vuelta de la esquina, ¿cierto? Que es, por ejemplo, la nueva constitución en Chile, que obedece a transformaciones, a tensiones sociales, ¿cierto? Y en Latinoamérica también tenemos muchos ejemplos, en la crisis de refugiados en Venezuela, la legalización del aborto reciente en Argentina, todo el impacto mediático que pudimos vivir, ¿cierto? Cuando veíamos los niveles de muerte que se registraban después del COVID en Brasil. Todo esto son manifestaciones de este mundo cambiante, que tienen a la base estas macrofuerzas que se mantienen en el tiempo, como por ejemplo la dinámica de la población, que en el fondo tiene que ver con estos cambios demográficos que vemos en los países y también dentro de los países, como vemos el cambio en la composición de esta dinámica, ¿no? La desigualdad de oportunidades y la inequidad, que también se ha hecho súper evidente y lo podemos ver como hoy día también algunos jóvenes podemos sentir de que no tenemos las mismas oportunidades que tuvieron nuestros padres. Las tensiones geopolíticas, ni hablar.
Además, en Chile que venimos con las elecciones hace tan poquito tiempo, ¿cierto? Y hemos visto cómo se reflejan en distintas señales estas tensiones. Lo hemos visto en el mundo, la irrupción de una manera realmente violenta, ¿no es cierto?, de la data, la confianza respecto a la data, todos estos tipping points, ¿cierto?, tecnológicos que hacen de que hoy día la tecnología pueda ser algo que está a favor nuestro como también en contra en algunas dimensiones. Bueno, la verdad es que podríamos hablar mucho respecto a todas estas macro fuerzas que están a la base, pero hay una que en particular me gustaría tocar el día de hoy con ustedes, muy relacionado también a lo que van a ver después con Miguel y con Katy, que tiene que ver con la fragilidad del planeta. El cambio climático ya lo veníamos viendo como una señal, digamos, se manifiestan distintas señales, como una tendencia que venía cada vez más relevante, y esto con la pandemia además se refuerza y aparece con mayor fuerza. Nosotros en el 2019 ya habíamos levantado estas 12 tendencias, que no las vamos a ver en detalle. Yo creo que además puede que si han participado en años anteriores también se las hemos comentado. Pero lo interesante es que de estas 19 tendencias, lo que vimos a comienzos de la pandemia, ¿no?, en el primer año de pandemia, en septiembre más o menos del año pasado, es que algunas de estas áreas resaltaron con mayor fuerza, ¿sí? Los temas de salud, por supuesto. Comentaba los temas relacionados con el cambio climático, y aparece también el tema de valor que tienen las compañías, y la inequidad y la globalización, que también vemos que se mantiene como relevante. Ahora, en este año, lo que hemos visto es que se mantienen muchas de estas tendencias que habíamos visto el año pasado, y algunas se aceleran, ¿sí? Que son algunas de las que les quiero comentar, que tienen particularmente que ver con globalización y con los temas de autenticidad de marca, que en el fondo es un llamado a nuestras compañías a hacernos cargo de algunas dimensiones. Fíjense este primer gráfico, que lo que podemos ver es cómo la preocupación por el cambio climático en el mundo sigue siendo clave, y respecto al 2013, fíjense cómo ha ido aumentando, esto es previo a la pandemia, pero que se acrecienta, ¿no es cierto?, con la pandemia. Esta es la declaración, si es que efectivamente nosotros vemos de que el desastre medioambiental va a venir a menos de que tengamos un cambio de hábitos, ¿cierto?, acelerado. Entonces somos conscientes en el mundo de este problema. Fíjense, Brasil aumentó 13 puntos respecto al 2013, siendo uno hoy día de los países que tiene mayor declaración de esta conciencia del impacto ambiental. Chile, aquí lo tengo como referencia, un 91, no tengo el histórico hacia atrás porque no lo teníamos medido en ese año. Sin embargo, está también dentro de los top que aparecen con mayor fuerza, con la percepción, ¿cierto?, de que hoy día tenemos que hacer un cambio para poder combatir el cambio climático. Entonces, el diagnóstico está claro, el tema es cómo nos vamos a hacer cargo como sociedad y nosotros como compañía respecto a esta demanda, respecto a esta tensión. Perdón. Y así vemos, fíjense, esta es muy interesante, forzamos de alguna manera con las personas a que nos dijeran si efectivamente sentían de que era más importante que las compañías, por ejemplo, se hicieran cargo de la reducción del daño del medio ambiente, y el 70% nos dijo que era más importante incluso que algo tan tradicional, ¿cierto?, como el pago de impuestos. Fíjense, acá tengo marcado el de Chile, que si bien no es el más fuerte a nivel global, nos deja en evidencia que en los países hoy día hay una demanda, hay una expectativa de que las compañías se comporten con una, digamos, con una clara posición respecto a qué van a hacer para reducir el impacto medioambiental, más allá de otros temas que podrían ser expectativas tradicionales como lo que vemos acá. También hicimos otra pregunta que refuerza esto cuando estábamos tratando de verificar si en el mundo existía como una percepción de indiferencia respecto a la responsabilidad social y ética de las marcas. Y lo que vemos que efectivamente en el nivel mundial, para la gente no es indiferente, ¿cierto?, esta ética o responsabilidad social, y en Latinoamérica
con mayor fuerza se observa esta clara demanda que las compañías actúen éticamente. Fíjense, Chile es el que menos está de acuerdo con esta frase de que simplemente ando buscando buenos productos y no me importa la responsabilidad social. Entonces, desde distintas dimensiones fuimos validando cómo hoy día y cada vez más se hace relevante el tema del cambio climático, digamos el diagnóstico del problema, pero también la demanda porque las marcas y porque los líderes tengan una posición al respecto. Fíjense que también cuando preguntamos por marcas con propósito, si bien Chile aparece bastante más abajo que el resto del mundo, fíjense que igual estamos cerca del 60% de personas declarando de que están dispuestos a pagar por marcas que reflejan sus valores, ¿no? En el fondo están buscando marcas que los representen. Em, por lo tanto, vamos, digamos, hacia el mismo aspecto de cómo como compañía ponemos dentro de nuestra oferta marcas que tengan sentido, que conecten con los consumidores. Y acá nuevamente otra de las preguntas que refuerza esta idea. Fíjense cómo muchos vemos que los negocios tienen una responsabilidad, tienen un rol frente a los distintos temas sociales que afectan al país. Entonces, cuando nosotros vemos estas tensiones, estas agitaciones sociales dentro de de nuestro país, dentro de la población, y pensamos si esto realmente es algo que tenemos que tomar una posición o no desde nuestras compañías, la verdad es que lo mismo que decimos cuando revisamos los datos de marca, ¿cierto? Es que el silencio otorga, ¿no? Por lo tanto, el no tomar una posición respecto a algo que la sociedad tiene una expectativa, la verdad es que también es decir algo. Por lo tanto, una invitación súper clara a hacernos cargo y a tomar una postura. Algo muy particular de Latinoamérica, fíjense, estamos en el top de este gráfico, es esta percepción además de que vivimos en un sistema fracturado. ¿Qué significa vivir en un sistema fracturado? Bueno, se compone desde distintos ámbitos, pero lo que les quiero transmitir es que no podemos ser ciegos a esta situación social que nos caracteriza. Por lo tanto, no es solamente una invitación a mirar las tendencias de lo que sucede globalmente, sino que también mirar lo que nos está pasando acá. Somos de los países que aparece con mayor declaración de diferencias sociales, diferencias entre ricos y pobres, menor confianza en los liderazgos, tanto gubernamentales como empresariales. Por lo tanto, el contexto es de tensión, es de agitación, y es en ese contexto donde nosotros estamos funcionando, ¿no es cierto? Y trabajando nuestra oferta con nuestra, digamos, propuesta con la ciudadanía. Fíjense cómo este sentimiento de polarización que se refleja en esta frase, ¿no? De que somos conscientes de que cada vez hay más conflicto valórico entre las personas, aparecemos también liderando a nivel mundial junto con Perú. Por lo tanto, es algo que, como les decía, necesitamos nosotros incluir dentro de nuestra propuesta, de nuestra oferta, de nuestra postura corporativa para poder hacer sentido con la población, con nuestros targets de trabajo. ¿Y cómo enfrentamos a nivel mundial estas tensiones? La verdad es que hemos visto de que hay dos maneras de enfrentarlo. Por un lado, las aceleraciones del cambio, algunos las viven, como por ejemplo el cuadrante de arriba. Voy a ver si puedo mostrar acá, denme un segundito con el puntero. En este cuadrante pueden ver cómo, por ejemplo, Tailandia, Nigeria o India, finalmente lo que están haciendo es conectar con la nostalgia, pensando en cómo este cambio lo puedo navegar tratando de volver a lo que tenía antes, versus como en Latinoamérica la verdad es que estamos de alguna manera dispuestos a navegar este cambio y aprovecharlo a nuestro favor. ¿Por qué esto es súper relevante? Porque finalmente también habla de un modo, de una disposición al cambio y una expectativa a que aprovechemos este momentum, ¿cierto?, para generar los cambios que la población está esperando. A ver si, ahí sí.
¿Y cuáles son estos cambios? ¿Cuál es la vida que estamos esperando los chilenos? Fíjense cómo ha aumentado desde el inicio de la pandemia el deseo por la simpleza, que es algo que ya veníamos hablando, que era una tendencia mundial y que muchas compañías ya se estaban haciendo cargo, ya lo hemos visto en el retail y como muchos de ustedes también han buscado simplificar las experiencias, ¿cierto? Con las marcas, con las compañías. Fíjense que hemos pasado de un 50 a un 70% en la declaración de me gustaría que mi vida fuera más simple, o esta demanda de reducir el ritmo de la vida. Ahora, lo que hemos visto en Ipsos es que cuando hablamos de simpleza, también estamos vinculando emocionalmente desde distintos ámbitos. Fíjense en esta rueda, ¿no es cierto?, de motivaciones a la base, que nosotros trabajamos con un modelo que se llama Sensidium. Vemos cómo desde el 2019 estábamos conectando más bien con la vitalidad, con el disfrute, con el compartir. Sin embargo, con el paso de la pandemia, vemos cómo cada vez más nos vamos moviendo hacia un espacio donde buscamos el control, donde estamos buscando seguridad, donde estamos buscando pertenecer, pero desde un ámbito mucho más funcional. Necesitamos que nos aseguren la base, necesitamos que nos contengan. ¿Y por qué les muestro esto? Porque puede sonar un poco, digamos, abstracto a veces para las compañías el cómo gestionar esto, pero la verdad es que están vinculados de acuerdo al modelo y lo que hemos visto en todos estos años que llevamos trabajando con Sencilla, es que conecta con valores sociales que son bastante trabajables, en el sentido que pueden ser bajados a distintas implementaciones y maneras de hacer vivir las marcas, ¿no? Y hacer vivir las compañías. Por ejemplo, la pertenencia se trabaja desde el ser auténtico, ser generoso, cuidar las tradiciones, ser responsable, ser útil, evitar en el fondo la incertidumbre, que también está vinculada con la seguridad. Como idea, nosotros apoyamos a crear paz en el país, a ser cordial, a proteger, a ser resilientes de todo lo que vamos viviendo. Por otro lado, el control está muy vinculado al crear orden, al menos es más, al ser prudente, al organizar, al evitar el caos de alguna manera. Y todos estos valores hoy día son parte de las cosas que pueden ser trabajados desde las compañías en sus distintos ámbitos, desde la comunicación, como también desde la manera en que se ejecutan las marcas y las promesas. Entonces, como les decía, ¿por qué es importante ver todos estos elementos hoy, eh, a pesar de que son tendencias que vemos que se mueven lentamente en el tiempo, ¿cierto?, en el largo plazo? Porque la verdad es que hay un momentum súper claro que se manifiesta en Latinoamérica, de demanda de cambio por por un lugar más sustentable, por un país más equitativo. Fíjense que a nivel global el 30% de acuerdo está con este tipo de afirmaciones, ¿cierto? Versus que en Chile es un 53%. Al igual que en Latam, muy fuerte. Por lo tanto, el llamado es hoy a poner atención a cuáles son las señales que estamos viendo en el mercado que hablan de estas tendencias y tomar una posición respecto a ellas. Hemos visto además que empatizar, ponernos en el zapato del otro, entender lo que está sucediendo, no es solamente un acto de buena fe, sino que también trae retorno para las compañías. Por lo tanto, el trabajarlo hoy sabemos que va a ser un aporte para los negocios. No sé, equipo, cómo voy con el tiempo, porque oculté varias láminas porque tenemos mucha información, pero no quiero dejar pasar esta lámina que me parece clave, que es la invitación a qué vamos a hacer de cara a los próximos años. Porque en realidad podemos imaginar que las reuniones de planificación para el próximo año ya están cerradas o están en plena, ¿no es cierto?, discusión, pero la verdad es que la invitación a mirar las tendencias es más bien para pensar en los próximos 3 o 5 años, pensando hoy cómo se está transformando la vida de las personas, cómo hoy día vemos cambios que puedan hacer sentido con lo que nosotros queremos transformar desde las compañías. Desde ahí elegir cuáles son esos escenarios de aceleración donde vamos a hacer las apuestas, mirando siempre en el contexto competitivo cómo nuestros competidores se están haciendo cargo de ella. Qué oportunidades están tomando que puedan ser riesgo para nosotros en el futuro, porque hay algunas de ellas que tienen que ser empezadas a ser trabajadas desde ya. Gracias. La verdad es que tengo una presentación más larga, Katy, para mostrar, pero no quiero dejar quitarle tiempo
a ustedes y a Miguel, pero les voy a dejar de todas maneras pasado la presentación completa con todos los detalles y por supuesto a disposición también para contestar las preguntas que tengan. Buenísimo, muchísimas gracias Carolina. Yo ávida de escuchar también las slides y ver los slides que no hemos escuchado hasta ahora, de verdad te agradezco enormemente ese resumen, yo creo que es muy completo, nos hace mucho sentido también en la visión y en el contexto que estamos viviendo en el país en ese momento, las tendencias a la polarización y a la desconfianza que también afectan a las empresas, hasta ese deseo de simpleza y desaceleración, que yo creo que también es algo que es muy palpable en el ambiente, y creo que es tremendamente interesante también comparar estas tendencias en Chile versus el nivel mundial y ver dónde están las mayores brechas y dónde también tenemos que enfocar nosotros nuestros esfuerzos. Entonces, Carolina, te agradezco mucho y para los que no la conocen, a Carolina es ingeniera comercial de la Universidad Austral de Chile, directora de la unidad de clientes en Ipsos Chile, y como se ha notado, yo creo muy bien en la presentación, tiene mucha experiencia, más de 15 años en la industria de la investigación del mercado. Ahora, Gracias, Katy. no, muchas gracias a ti y nuevamente Ustedes. invitados todos y todas a hacer sus preguntas Por favor. porque los vamos a poder abordar al final si es que quedan dudas pendientes. Ahora vamos a la segunda parte de ese webinar que nos convoca hoy día, estrechamente y específicamente al DSE, al diagnóstico de sostenibilidad empresarial, y vamos a empezar con la parte metodológica. Y para eso doy la bienvenida a Miguel Ángel Pinto, es sociólogo de la Universidad de Chile con un diplomado de Marketing Social y RSE en la Católica, en la Universidad Católica de Chile, y también es subgerente en la Unidad de Estudios Públicos de Ipsos, con 17 años de experiencia en investigación, en los cuales se ha especializado en estudios de percepción de la ciudadanía hacia las empresas. Y esa es muy relevante para nuestro DSE, y esa es muy relevante también en la metodología que hemos revisado hace 12 años, que hemos desarrollado y que hemos profundizado en esos últimos 2 años. Y por eso, Miguel, te dejo la palabra para que compartamos con el público hoy día primero la metodología y después le voy a presentar los resultados. Denme un segundo, yo voy a compartir la pantalla con la presentación y Miguel, tú me vas diciendo cómo voy pasando. ¿Te parece? Perfecto, Katy. Por favor, confírmeme si se ve. Se ve, falta que esté en modo presentación, pero ya la tenemos ahí. Ahí está, perfecto. Gracias, Katy. Bueno, buenos días a toda la gente que está conectada hoy día. Queremos hacer una breve presentación de la metodología del DSE. Yo sé que hay muchas empresas que han contestado los años anteriores y quizás les vamos a repetir un poco la introducción, pero tengan en cuenta también que hay empresas nuevas que se han ido sumando a los socios de acción y que vale la pena también recordar algunas cositas respecto de cómo se construye este indicador del DSE, en términos de cuáles son las preguntas, cuáles son las dimensiones que se miden, cómo se contesta y cómo se construyen los indicadores que ustedes van a ver también en sus reportes. Bueno, lo primero es que es una herramienta que tiene como objetivo medir el desarrollo sostenible de las empresas socias de acción. Y más allá de la medición, también poder entregarles una retroalimentación de cuál es el lugar donde están ustedes en el desarrollo sostenible en las distintas dimensiones que lo componen. Si me ayudas con pasando la lámina, Katy, por favor. Como dijo la Katy al principio, esto es una herramienta que tiene bastante historia. Yo partí trabajando desde Ipsos, en conjunto con Acción, por ahí por el año 2012-2013, con una antigua herramienta que teníamos. En el tiempo la hemos ido sofisticando, complejizando, pero también adaptando a los estándares internacionales. La última actualización es del año 2019, esta es la segunda vez que se hace la medición con esta herramienta, no hemos modificado prácticamente nada. Y en el 2019 lo que hicimos básicamente fue trabajar en una reorganización del instrumento orientada a que esté alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, a los indicadores del GRI, o sea, facilitando también el trabajo de ustedes, que muchos de ustedes reportan,
de manera que no tuvieran que hacer doble trabajo en buscar información y poder reportarlo aquí en esta herramienta. También está alineado con las líneas temáticas y focos de acción y empresas. La idea también es que podamos identificar cuáles son las brechas que hay para que desde la oferta de acción se puedan activar algunos apoyos a las empresas para mejorar el desarrollo sostenible. Y bueno, también se incorporaron conversaciones, focus group con empresas socias de acción para ir validando cómo percibían que era esta herramienta, si era fácil contestar o no, si la información que se pedía era factible de conseguir, por ejemplo. Así que tuvo una vuelta bastante larga ahí para llegar a una buena herramienta. El estudio que hacemos es un estudio de autorreporte. Hay una persona en cada empresa que está encargada de recibir este cuestionario online y de contestarlo. Sabemos por la experiencia ya que tenemos con esta herramienta que no es una herramienta que se conteste por una sola persona, porque la información viene de distintas áreas de las compañías, entonces por lo general tiende a demorar en contestarse. Prueba de ello es que la fecha de campo es bastante amplia. Este año medimos entre junio y octubre. Yo estuve coordinando, de hecho, la respuesta desde Ipsos, porque nosotros también participamos de la medición y cuesta. O sea, hay personas de las áreas corporativas que tienen cierta información, hay otras personas del área legal, hay personas del área administrativa. Entonces hay que juntar la información y eso toma un poquito de tiempo. Pero vale la pena porque se llega a una herramienta bastante profunda e integral de todo lo que es el desarrollo sostenible. Bueno, ¿cómo está compuesto el cuestionario? Es un cuestionario bastante largo, tiene 178 preguntas, ítems, ¿cierto?, de respuesta, de las cuales 66 son obligatorias. Esos 66 es lo que nosotros le llamamos el DSE. Con esas 66 preguntas se construye un indicador de desarrollo sostenible. Ese indicador de desarrollo sostenible tiene una escala que va de 0 a 100, lo que permite ir traqueando un poco cuál es la posición o cuál es el indicador que tenemos año a año. Y a su vez está compuesto por una serie de subdimensiones, que son las que ustedes ven aquí al lado izquierdo. Perdón, al lado derecho en realidad. No sé si ven mi mouse cuando me muevo, pero estas 66 preguntas que digo acá, que son ven el de la Katy, si me pudiera ayudando con el mouse. Son 66 preguntas que a su vez se dividen en 7 subindicadores, que son los que están a la derecha. Hay una primera parte sobre sostenibilidad general, ética y gobernanza, de derechos humanos y empresas, personas y trabajo, aprovisionamiento responsable, cambio climático y economía circular. Esa parte general del DSE la contestaron todas las empresas que les tenemos reporte, son 65 empresas, y además para aquellas empresas que quisieron profundizar en algunas temáticas específicas que les interesaba poder medirse y obtener retroalimentación, estaban disponibles otros cuestionarios que le llamamos cuestionarios específicos y que están al lado izquierdo, abajo de los generales, partiendo por ética y gobernanza, derechos humanos y empresas, personas y trabajo, aprovisionamiento responsable, cambio climático, economía circular y finalmente ciudades y territorios sostenibles. Hay empresas que contestaron algunos que otros de esos cuestionarios, hay algunos que fueron muy entusiastas y los contestaron todos, pero en general hay un promedio de 3 o 4 cuestionarios específicos que fueron contestados por cada empresa. Bueno, como les decía anteriormente, el objetivo de obtener un indicador, un puntaje de desarrollo sostenible es poder hacer una comparación, poder tener un indicador gráfico sencillo que resuma toda la información que estamos entregando a través de esta herramienta, que permita también compararse en el tiempo. Y en la construcción de ese indicador, lo que hacemos también en conjunto con Acción es asignarle mayor peso a ciertas preguntas o dimensiones dependiendo de cuáles son los rubros a los que pertenecen ustedes como compañías. Entendiendo que hay algunas temáticas que son mucho más relevantes de acuerdo a la materialidad de cada rubro.
Ahí lo que les decimos que básicamente tenemos una ponderación que depende primero de la relevancia general del indicador, o sea, qué tan es importante cumplir ciertas prácticas en sostenibilidad. Hay algunas que son más importantes que otras, claramente. En segundo lugar, la materialidad según el rubro, o sea, hay rubros para los cuales ciertos temas son más relevantes, y también la importancia que tienen cada uno de los subindicadores. Entonces, como ejemplo, para graficar mejor cómo se hace esta ponderación, ahí tenemos abajo 3 tipos de rubro: energía y combustible, marketing y publicidad, servicios legales, y tenemos 3 indicadores que están dentro de estas 66 preguntas, y les mostramos cómo los estamos ponderando. La reportabilidad, la empresa ha elaborado reportes de sostenibilidad, por ejemplo, tiene un puntaje de 3, le asignamos peso que va de 1 a 3, el 3 significa que tiene mayor peso dentro de la construcción del indicador, y es parejo para los 3 rubros, tanto para energía y combustible como marketing y servicios legales, entendiendo que es importante para las 3 áreas. Otro ejemplo, la empresa cuantifica sus emisiones de gases de efecto invernadero o mide su huella de carbono. Ahí le damos mayor peso o mayor relevancia en la construcción del indicador a aquellas empresas que vienen de las áreas de energía y combustible, porque claramente en su materialidad ese es un tema mucho más relevante. No así tanto en marketing y publicidad, y mucho menos en servicios legales, por ejemplo, en conjunto con otras compañías como consultoras, por ejemplo, que tienen un impacto mucho menor en lo que es ese sistema. Y finalmente, otro ejemplo en el que también todas las empresas tienen la misma ponderación, pero con menor peso, es indicadores como cuenta con programas que promuevan el voluntariado corporativo. Es un tema relevante, importante dentro de las empresas, pero no tanto como otros, por lo tanto tiene una ponderación un poquito más baja cuando calculamos el indicador. Por último, comentarles que ustedes están recibiendo en estos momentos sus reportes. Cada empresa tiene un reporte personalizado. Ese reporte personalizado tiene el resultado de su DSE, tanto a nivel general como la desagregación por los distintos subíndices, comparado con los rubros a los cuales pertenecen, sin identificar cuáles son las empresas. Hay algunas veces que los rubros son muy pequeños, entonces no hacemos la comparación por rubro para no identificar a las empresas con las que le estamos haciendo el benchmark. Y además de ese informe, que es un informe en PDF, con gráficos, información adicional, le estamos mandando un Excel que tiene la información de las respuestas que ustedes dieron en el DCE y los puntajes, cómo se fueron calculando los puntajes, para que puedan ahí jugar un poquito revisando dónde están las brechas y cómo se comparan también con el resto de los socios de acción. Y dentro del informe, para cada subdimensión del DCE, le estamos también entregando este gráfico o mapa que tenemos acá, que quería aprovechar la instancia para explicarlo muy brevemente para cuando puedan revisar los informes. Es un mapa que tiene doble eje. Por un lado tiene la ponderación del atributo en el DCE, lo que implica que es la importancia que debiera tener ese atributo dentro de la construcción de una estrategia de desarrollo sostenible. Tiene 3 puntos. Eso significa que los atributos van a estar mapeados hacia la derecha cuando tengan una mayor ponderación, por lo tanto una mayor importancia dentro de la sostenibilidad. Y además hay un eje vertical que tiene el resultado que ustedes obtuvieron en el autorreporte, ¿ya? Entonces va a estar clasificado también en 3 categorías, que son: obtuvieron el puntaje mínimo en ese indicador, un puntaje intermedio, o obtuvieron el puntaje máximo. Eso, si uno lo cruza y mapea todos los atributos de esa dimensión, o todos los ítems que preguntamos, que son los que están a la derecha, dentro de los cuadrantes, nos va a generar 4 cuadros donde ustedes pueden identificar dónde están ustedes en cada una de esas preguntas que estamos haciendo. Este es un ejemplo ficticio con la dimensión de aprovisionamiento responsable. Y fíjense cómo hemos mapeado dentro del cuadrante de la derecha abajo, que son aquellos atributos que se tienen que gestionar más prioritariamente, porque son muy importantes dentro de la construcción del desarrollo sostenible, y además ustedes tendrían un puntaje mínimo. Ahí se mapean esos atributos para que ustedes los puedan identificar. En este caso,
serían el AR2 y el AR6, ocupamos siglas porque las preguntas son un poco largas. Entonces serían, la empresa cuenta con una política formal para la gestión del pago oportuno a proveedores, ese sería un atributo que hay que gestionar prioritariamente, junto con la R6, que sería, identificamos los riesgos e impactos ambientales de nuestra cadena de suministro. Esos serían dos atributos prioritarios. Y en función del cruce de cada uno de estos dos ejes, se van generando distintos cuadrantes que los tienen ahí para identificar dónde están los atributos. El extremo opuesto son aquellos atributos que tienen mucha importancia y que tienen una súper buena evaluación. De acuerdo a su autorreporte, serían aquellos atributos que hay que mantener, monitorear en el tiempo, ¿ya? Que estarían en los colores más verdes. Eso, espero que la herramienta les sirva. La verdad que tiene harta información y vamos a estar disponibles también nosotros como Ipsos para responder las dudas que haya sobre los informes y sobre la información adicional que estamos enviando en los archivos Excel que les comentaba. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Súper clara tu presentación. Yo sé que para alguien que lo escucha por primera vez debe no ser fácil porque es bien compleja la metodología, pero de verdad creo que es importante saber que está siempre basado en la autoevaluación y que si hay algo que ustedes no logran entender bien de los reportes, estamos a su disposición para explicarles todo y sí estamos convencidos que les debe servir de retroalimentación y ojalá también para compararse, porque siempre, ¿no es cierto?, es interesante compararse en ese sentido. Ahora me toca a mí la parte de retroalimentarles un poco cómo nos ha ido como grupo de empresas en esta respuesta este año con el DSE. Y para eso he hecho una selección de algunos de los resultados que les quiero compartir, porque si vamos a todos los indicadores, a todos los detalles, a todos los 178 preguntas, no terminaríamos sino hasta mañana. Así que aquí van lo que nosotros consideramos son quizás de los resultados más interesantes y más completos de la versión de este año del DSE. En total, la tasa de respuesta, siempre interesante, es del 54%, es decir, 54% de nuestras empresas socias contestaron, un porcentaje muy similar al año anterior. Sin embargo, el año anterior teníamos algunos socios más, entonces la cantidad absoluta es menor. Pero lo que es interesante al mismo tiempo, y no se dice en ese slide, es que las empresas A y B, como el porcentaje de las empresas A y B, que son las grandes empresas, aumentó. Y creo que eso es muy bien lógico y bien comprensible, porque realmente la herramienta aborda tantos aspectos y en tanta profundidad que es mucho más dirigida quizá a las estrategias de sostenibilidad de una empresa grande que de una empresa chica, como por ejemplo de servicios locales o consultoría, que son equipos mucho más pequeños. Aquí a mano derecha tienen los diferentes rubros. Yo creo lo importante aquí también es ver cuáles son los rubros que han sido más representativos, que han contestado más. Energía y combustible tienen por un lado claramente muy desafiado por temas de cambio climático, después consumo masivo, retail y transporte y logística, y ahí después ya va disminuyendo y quizá lo otro que es importante, nosotros les entregamos en sus reportes la comparación con su rubro, siempre y cuando en su rubro hayan contestado por lo menos 3 empresas, porque si fueran menos de 3 sería bastante fácil deducir el desempeño de otra empresa y ya no tiene mucha validez tampoco representativa. Así que eso introductoriamente, y aquí el primer slide quizá que yo creo que tiene un mensaje súper positivo, como un resultado muy positivo, porque en el color más claro ven los resultados promedios del DSE general y también de cada subaspecto de ese DSE general agregado versus los resultados de ese año. Y en todos aspectos, sin excepción, hay un aumento, hay una mejora leve, pero una mejora en los resultados de las empresas. Entonces, tanto en el indicador general como en cada uno de esos subaspectos aumentó el desempeño de las empresas y eso nos parece muy positivo. Ahora, claramente,
obviamente siguen habiendo diferencias no menores entre los diferentes aspectos, y lo que siempre nos llama la atención es que los dos más avanzados son ética y gobernanza y personas y trabajo, que también al mismo tiempo son los temas que probablemente son más transversales y más transversalmente importantes para todos los rubros, y también uno de los temas que de esta acción hemos trabajado desde hace años. Y los aspectos donde hay mayor brecha, donde hay mayores desafíos, son nuevamente, igual que el año pasado, los aspectos que están relacionados con los aspectos ambientales, economía circular y sobre todo cambio climático. Eso significa que todos tienen un desempeño muy bueno en ética y gobernanza y todos tienen un desempeño bastante malo en cambio climático. No necesariamente. Y ahí voy al próximo slide, que no es tan complicado como parece a primera vista, porque básicamente compara en un cuadro el nivel de dispersión de los resultados y el desarrollo de los resultados. Entonces, en este cuadrante tienen los aspectos que tienen un bajo desarrollo promedio, pero al mismo tiempo una alta dispersión. Es decir, hay empresas que están muy avanzados, que tienen muy buenos niveles de avance en economía circular y cambio climático, y otros que están literalmente en cero, y eso lo hemos visto también en los resultados. Mientras que en los aspectos de ética de gobernanza y de personas y trabajo hay un alto desarrollo, un alto desempeño que es bastante transversal. Ahí la dispersión es mucho menor y eso implica que son temas que de verdad están fortalecidos, que de verdad ya están bien instalados en las empresas, por lo menos en ese universo que contestó el DSE, que son los 65 que les mencioné al principio. Bueno, ahora vamos a la a la sección general del DSE general, que está compuesta por 25 preguntas y tiene mucho que ver con cómo está incorporado la sostenibilidad en las políticas, en los procedimientos y también en las instancias internas de la empresa. Y ahí vemos, por ejemplo, que en un 80% de las empresas hay un compromiso explícito con la sostenibilidad, sea eso en la visión, en la misión o en el propósito, pero en por lo menos una de estas declaraciones hay un compromiso explícito que puede ser parafraseado como sostenibilidad o también con producir un impacto social o ambiental positivo específico. Creemos que eso es un resultado muy positivo, muy bueno. Y también, por otro lado, el segundo indicador que yo creo que es clave es cuántas empresas realmente hacen reportes de sostenibilidad, que es uno de los aspectos que nosotros en Acción promovemos mucho, porque creemos que lo que no se mide no se gestiona y lo que no se transparenta hacia afuera también difícilmente va a ser mejorado tanto como lo que es solamente interno. Y ahí hay un punto que es bien importante, que está ahí arriba en chiquitito, que básicamente las empresas que han reportado que tienen un DSE, o sea, perdón, ese es un error, que tienen un reporte de sostenibilidad, tienen un desempeño promedio de 66 puntos, versus lo que no tienen reporte, que tienen uno de 48 puntos. Entonces yo creo que eso es bien importante, bien significativo, porque también al generar un reporte de sostenibilidad, a transparentar esa gestión hacia afuera, se genera una mejor gestión, se genera también una mayor presión de dar cuenta, y yo creo que esas cifras lo reflejan muy bien. Vamos al próximo tema que es importante y que tiene que ver con el mapeo de stakeholders, de las partes interesadas o grupos de interés, que la inmensa mayoría de las empresas lo tiene, lo ha realizado, pero no necesariamente esos procedimientos, esos resultados están públicamente disponibles. Entonces ahí nuevamente tenemos una brecha en lo que se hace y lo que se comunica hacia afuera, hacia las comunidades de interés. Y ahí quisimos hacer entonces un doble clic en cómo es entonces ese relacionamiento con los principales grupos de interés, con los principales stakeholders, y si ese mapeo de stakeholders también se traduce efectivamente en una política. Y ahí vemos cómo el desempeño baja un poco, un 30%, más del 30%, de hecho, dice no tener una política de relacionamiento con los grupos de interés, un 68% sí, y además aún más baja la cifra de los que tienen y evalúan realmente periódicamente su impacto sobre la calidad de vida de las comunidades donde operan.
Ahí es donde apunta nuestra línea temática de territorio sostenible, nuestro programa de participación activa, pero creo que también es importante decir que efectivamente esa medición de impacto sobre la calidad de vida claramente es más relevante, claramente es más importante para ciertos rubros, para los rubros productivos, de generación de energía, que para otros que están más como orientados hacia los servicios. Entonces eso también es un contexto que hay que mirar. Y por último, la empresa tiene una estrategia de sostenibilidad, elemento muy clave para promover una gestión responsable, y ahí también nuevamente la gran mayoría la tiene, la mayoría, más del 70% también la tiene públicamente disponible, pero donde hay una brecha ahí todavía a trabajar es nuevamente en el relacionamiento con los grupos de interés, porque solamente un 65% fue desarrollado tomando en consideración la opinión de las partes interesadas externas. Entonces, yo creo como empresas, y también pensando en la presentación de Carolina antes, tenemos un rol en construir, en reconstruir confianzas y tomar en consideración esas opiniones, buscar ese diálogo, creo que es un elemento muy importante que pueda ayudar a generar una mayor comprensión recíproca, un mayor diálogo y mejores soluciones finalmente también para la sociedad. Una herramienta, una metodología que usan muchas empresas para fortalecer también su gestión de sostenibilidad de manera transversal son los comités de sostenibilidad. Hemos visto que cada vez más empresas los tienen. 65% de este año reporta tener un comité de sostenibilidad que sesiona regularmente una vez por trimestre, que evalúa y tiene como principal función la evaluación de desempeño y de las acciones en materias de sostenibilidad, y que también en la mayoría de las veces cuenta con la participación de gerentes de primera y segunda línea. Donde hay una brecha importante, y ahí vamos a ahondar harto más después, es en el rol del directorio, porque solamente un 55% de los que tienen efectivamente ese comité, también hay un reporte regular, trimestral al menos, al directorio, y creemos que ahí es uno de los aspectos más claves para fortalecer la gestión estratégica de la sostenibilidad, es dar visibilidad a ese monitoreo en el directorio. Entonces yo creo que eso es la brecha que quizá quisiera destacar en ese aspecto. Y el último incentivo para fortalecer la estrategia de sostenibilidad obviamente también pasa por lo económico, y por eso hemos incorporado la pregunta si la empresa establece un componente variable de remuneración que tiene que ver con cuán bien cumplimos los objetivos ambientales, sociales y gobierno corporativo, los objetivos ESG o ASG en español. Y sí, hay avances, hay un 38% que sí han generado ciertos incentivos, ciertos bonos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con ese cumplimiento, pero esos están principalmente relacionados con los gerentes de primera y segunda línea y con las áreas de sostenibilidad. No así con los miembros del directorio, que también tienen como rol estratégico resguardar la estrategia de sostenibilidad. Entonces ahí nuevamente en el CEO y mucho más en los miembros del directorio también hay una posibilidad de fortalecer ese compromiso efectivo. Eso fue mi pasada breve por la parte general del DSE, y ahora quiero entrar en los subaspectos específicos del DSE, ética y gobernanza, personas y trabajo, derechos humanos y empresas, y los aspectos ambientales y también de relacionamiento con la cadena de suministro, porque creemos que en cada una de esas subsecciones hay aspectos relevantes a entender y hay aspectos que nos muestran cuáles son los avances y donde tenemos también que trabajar un poco más. Y quiero empezar por el aspecto de ética y gobernanza, donde ya vemos que en lo declarativo estamos bastante bien, ¿no es cierto? En un 89% tenemos un código de ética y conducta, o sea, en realidad son casi el 100%, es decir, quizá hay dos empresas que no lo tienen, la mayoría, el 89% también lo tiene públicamente disponible, y casi lo mismo ocurre con los canales de denuncia o las líneas éticas anónimas para dar alerta, denunciar sobre violaciones a la ley, reglamentos internos, situaciones de acoso u otro. En ese sentido, muy bien. Ahora, para ver si estas herramientas realmente funcionan, hay que hacer un doble clic, hay que meterse en las prácticas, hay que ver si ese canal de denuncia, primero que nada, es efectivamente usado, hay que ver qué pasa con las denuncias que están recibiendo, cuáles son los procedimientos asociados, cuál es la transparencia
transparencia de esos procedimientos, y ahí hemos visto en los casos que a veces hay una gestión fantástica al respecto, una difusión muy transversal, incluso capacitaciones, y hay otras empresas donde realmente queda más bien en el nivel declarativo. Entonces creo que ese doble clic interno es bien importante. Por otro lado, el directorio monitorea el plan, el programa de sostenibilidad, y ahí ven que vuelvo al directorio, vuelvo a la importancia que tiene el directorio en la gestión estratégica de la sostenibilidad. Y si bien un 83% dice que sí, un 17% que es bastante alarmante no lo hace nunca, ni siquiera una vez al año. Como lo que nosotros tratamos de recomendar es que sea bastante regular, mensualmente o trimestralmente, pero todavía hay un porcentaje no menor de las empresas donde el directorio efectivamente no cumple esa función de monitoreo. ¿Y por qué es importante? No es solamente un nice to have, y por eso esos dos slides, o sea, esos dos datos aquí pretenden mostrar los riesgos reales que tiene el no hacerse cargo de los riesgos ASG, los riesgos ambientales, sociales de gobierno corporativo, porque vemos que casi un 30% de las empresas que contestaron se ha visto involucrado en una situación negativa en los últimos 3 años relacionado con esos riesgos. Que hayan tenido cobertura mediática, que hayan tenido un efecto perjudicial sobre su reputación, que incluso hayan podido conllevar demandas judiciales o multas. Entonces es un riesgo muy tangible, un riesgo que se traduce incluso en lo económico, y por ende es un tema del cual el directorio debiera hacerse cargo. Y por otro lado, también apunta a esos riesgos. Preguntamos si en los últimos 2 años calendario la empresa ha tenido que descontinuar sus servicios. Y así también casi un 30% de las empresas han tenido que continuarlo por desastres, fallas humanas o técnicas o eventos externos. Ahí obviamente sin duda la cifra ha aumentado debido al contexto COVID, pero no dejan de ser cifras alarmantes que debieran mostrar también la relevancia de abordar esos temas en el directorio. Vamos a la sección Derechos Humanos y Empresas, donde nuevamente en lo declarativo estamos relativamente bien, no tan bien como en la política anterior, pero sí hay un porcentaje importante del casi 70% que reporta tener una política de derechos humanos y empresas, pero cuando miramos las características, lo que más llama la atención quizá es que solamente de este porcentaje, solamente un 31% lo ha difundido entre sus partes interesadas externas. Y eso es tremendamente relevante, porque los derechos humanos y empresas, esa política tiene que ver justamente con el impacto de las empresas sobre sus grupos de interés, sobre sus partes interesadas, tanto internas como externas. Entonces ahí vemos que hay una brecha, y la otra brecha que también creo que es bien importante es que no necesariamente esa política esté reflejada en las políticas o procedimientos operacionales, que es tremendamente importante. Voy a seguir, no puedo ahondar tanto, vamos al aspecto personas y trabajo. Primero que nada, en cuanto a medición del clima laboral o satisfacción de los trabajadores, estamos muy bien, tenemos una cifra de cumplimiento del 95%, pero cuando preguntamos si la empresa tiene una estrategia, un plan para gestionar las diferentes edades en sus equipos, estamos mucho peor. Ahí yo creo que hay un desafío que también tiene que ver con el desarrollo etario, con el cambio demográfico que está viviendo Chile y el mundo entero. Entonces ahí hay un desafío que hemos identificado. Y por otro lado, si vamos al tema de su compromiso con la diversidad o inclusión, casi todas las empresas lo mencionan, casi todas las empresas explicitan ese compromiso con la diversidad e inclusión en diferentes tipos de documentos, códigos de ética, políticas, manuales, etc. Y también en la mayoría está públicamente disponible. Pero ¿qué pasa si nuevamente hacemos un pequeño doble clic? Y en este caso lo quería hacer sobre el tema de diversidad de género. Primero, aquí arriba tienen una planilla que muestra el porcentaje de hombres y mujeres que trabajan en promedio en las empresas que han contestado al DSE. Y tenemos una distribución del 58% de hombres trabajando y del 42% de mujeres trabajando. Llama la atención también el 0 absoluto como número promedio de personas no binarias. O sea, yo creo que eso refleja más que una falta de personas no binarias que trabajan ahí también, que no necesariamente se pregunta por eso. Ya, pero ahí tenemos una distribución
no 50-50, pero igual tampoco tan desequilibrado. Pero ¿qué pasa si miramos los directorios? Y ahí, en promedio, el número de personas que conforman los directorios son 7 hombres, 2 mujeres, e incluso dentro del universo 21 empresas no tienen ninguna mujer en el directorio. Entonces vemos que la brecha de género se acrecienta al nivel que subimos de nivel jerárquico, y por eso también vemos que, y eso se refleja también en la inexistencia de políticas de diversidad para la elección de miembros del directorio, y creemos que ahí hay una brecha, no solamente en términos de diversidad, inclusión, igualdad, sino también porque está comprobado en estudios internacionales que tener una mayor diversidad de género en los equipos directivos, con al menos un 30% de cada uno, de 30% hombres y al menos un 30% de mujeres, realmente aporta también a la rentabilidad en la empresa en el mediano y largo plazo. Vamos a aprovisionamiento responsable directamente. Como ahí preguntamos primero si la empresa tiene código de conducta para los proveedores, y estamos en un 3/4 de las empresas que sí tienen un código de conducta, incluso más el 82% que tiene una política de pago oportuno, que obviamente también tiene que ver con la ley y con la obligación de pagar en un plazo máximo de 30 días. Donde no estamos tan bien, sin embargo, es en los procedimientos para elegir los proveedores. Cómo hacemos las licitaciones, cómo contratamos, cómo buscamos nuestros proveedores, y esas políticas, esos procedimientos incluyen criterios de evaluación ambiental, social y de gobernanza, o solamente nos fijamos en la relación precio-calidad. Y ahí vemos que en la mayoría de las empresas todavía esto no encuentra ninguna entrada, o sea, la mayoría todavía excluye esos criterios o no ha logrado incluir esos criterios en la licitación, en la contratación de proveedores. Y eso se condice también con la poca medición que hay efectivamente sobre el impacto de la empresa en la cadena de suministro. ¿Por qué eso es tan importante? Las empresas socias, ustedes, en su mayoría son grandes empresas. Nosotros en Acción, en nuestra mayoría, trabajamos con grandes empresas, y esas grandes empresas tienen un impacto gigante sobre todo el universo de proveedores, sobre todos los diferentes actores económicos con quienes interactúan, y también sobre las comunidades, sociedades y grupos de interés externo. Entonces, medir ese impacto, que es gran parte del impacto, es tremendamente relevante. Y vemos que solamente un poco más de la mitad está monitoreando tanto los impactos ambientales como los impactos sociales de su cadena de suministro. Sabemos que es difícil, sabemos que es un desafío llegar a eso, pero creemos que no obstante es importante tenerlo en consideración. Vamos a la última parte, que son los aspectos ambientales, donde, si nos recordamos, hemos tenido los peores desempeños en general. Y vemos que hay todavía una gran brecha respecto no solamente a la cuantificación de las emisiones de gases de efectos invernaderos, un 55% mide el alcance 1, solamente un 40% el alcance 2, y aún un menor porcentaje que también se ha puesto metas de mitigación de emisiones. Y eso es estratégicamente complejo, porque como país tenemos una estrategia de carbono neutralidad para el 2050, hay regulaciones que se vienen. Entonces la sugerencia, la brecha que detectamos ahí es ir aumentando primero la medición y después la fijación de metas para ir reduciendo esa huella. Y eso también se traduciría en un plan y metas para alcanzar la carbono neutralidad, donde también tenemos menos de la mitad de las empresas comprometidos con eso, algunos muy pioneros, algunos muy avanzados, que son los que también tienen la mayor materialidad, pero también otros que están muy poco avanzados. Y lo mismo pasa en las estrategias de electromovilidad, y lo destaco especialmente por la importancia que tiene la logística en la huella de carbono de las empresas en general. Si salimos del tema mitigación y miramos un poco cómo estamos en términos de adaptación en un país que está expuesto a 7 de 9 criterios de vulnerabilidad al cambio climático, ahí también todavía vemos que hay una brecha gigante. Hay un 43% que no tiene ningún diagnóstico, estudio, proyecto, estrategia hecha, y creo que ahí nuestro programa de adaptación, pero también lo que tenemos en la planificación para el próximo año, ojalá les pueda acompañar, ojalá les pueda ayudar a incorporar mejor ese aspecto de preparación de adaptación al cambio climático en las políticas y estrategias de sostenibilidad. Último punto, economía circular.
ahí vemos un poco mayor avance que tiene que ver seguramente con nuestros acuerdos de producción limpia. Un 45% de las empresas socias como encuestadas cuenta ya con un compromiso explícito públicamente disponible para alcanzar cero residuos a eliminación. Y también un porcentaje mayor incluso tiene metas para disminuir esa generación de residuos sólidos y ojalá avanzar hacia un modelo de producción más circular, no tan lineal de extraer y desechar. Esto es el resumen, me apuré, pero yo creo que estoy bien en el tiempo también, de los aspectos principales que queríamos compartir hoy día con ustedes. Como saben, hay una segunda parte que no fue contestada por todas las empresas, solamente por aquellos que quieren profundizar en algunos aspectos. Sin embargo, vimos que hay hartas empresas que contestaron por lo menos un cuestionario más específico, y ahí nuevamente vemos que ética y gobernanza en esos cuestionarios específicos son ética y gobernanza, personas y trabajo son los que se llevan el mejor desempeño promedio, y donde hay un pequeño cambio es en cambio climático y economía circular, que avanza hacia el medio, mientras que ahí sí los aspectos aprovisionamiento responsable y derechos humanos y empresas quedan en el último lugar cuando uno hace una encuesta más profunda. Entonces, muy brevemente, ¿cuáles son las 5 conclusiones que les podría compartir? Por un lado, en general hay una mejora en el desempeño, en el desempeño tanto general como específico en los aspectos de las empresas socias en el DSE en comparación con el año anterior, y es una buena noticia. Eso nos dice que de alguna forma estamos mejorando y ojalá también les hayamos ayudado en esta acción en esa mejora. Por otro lado, hay un muy buen desempeño en general en los aspectos transversales, ética y gobernanza, personas y trabajo, sobre todo en lo que es lo declarativo, lo político, lo corporativo, pero es necesario todavía fortalecer el rol de los directorios en el monitoreo y también avanzar en la diversidad de género en los directorios. Los mayores desafíos que hemos visto y que son especialmente alarmantes considerando el último informe del IPCC es en los aspectos ambientales, en especial en cambio climático, tanto en mitigación como en las estrategias de adaptación. Y hay un talón de Aquiles muy importante que tiene que ver con el relacionamiento con nuestra cadena de suministro, con la medición y la gestión del impacto que tenemos nuestras empresas en esa cadena de suministro, y también sobre los grupos de interés externo que tenemos, y que es un aspecto que se vuelve a repetir en diferentes ámbitos que les comenté. Un punto aparte es derechos humanos y empresas. Ahí vemos que hay un interés creciente, sabemos que cuesta incorporarlo, pero lo vemos también como un tema muy complementario a la estrategia de evaluación de riesgos. Con eso termino mi presentación, voy a dejar de compartir, invito a Miguel y Carolina a prender sus cámaras también, y le pido a Natalie, que nos está acompañando también hoy día, que me está apoyando en ese webinar, que nos comente si hay algunas preguntas en el chat que no he podido leer, para aclarárselos, y si no, para agradecer a Carolina, a Miguel Ángel nuevamente su participación, y dejar los invitados a revisar los informes, a tomar esa comparación también como insumo, y ojalá les sirva a ustedes y nos sirva a nosotros también para ir mejorando siempre nuestra oferta de valor. Así que, Natalie, si podrías prender tu cámara y comentar si hay preguntas o si damos un cierre. Bueno, están preguntando. Sí, están preguntando principalmente por la presentación y la grabación, ya puse, sí, pero va a ser compartida, así que no se preocupen a todos los que fueron inscritos, y hay una sola pregunta de Gabriel Olave. Ahí, Katy, no sé si la quieres leer tú o te la leo. A ver, déjame revisar. Yo no Están las preguntas y respuestas. Y aprovecho también de recordarle a todos y a todas los que nos han hecho preguntas que pueden escribir tanto en el chat o en la cajita de preguntas y respuestas. Buenísimo. Veo la pregunta de Gabriel Olave. Tenemos el dato de cuántas de las empresas participaron durante el 2020 y volvieron a participar el 2021. Ese es un dato que justamente estamos mirando y que estamos analizando, sobre todo en base a los avances, porque eso es el universo que realmente es el más comparable. Pero como nosotros queríamos entregarles los reportes hoy día y compartirles los resultados agregados, no lo tenemos todavía, lo vamos a incluir sí, en el comunicado de prensa que también vamos a compartir con todos los participantes
ustedes que estuvieron hoy día en ese webinar. Así que me comprometo con entregarles esa información todavía. Les agradezco nuevamente a todos y todas su atención, su presencia, y bueno, que sirva harto el DSI y que haya valido la pena no solamente estar hoy día aquí, sino también contestarlo, y muchas gracias a todos. En especial... Salieron aquí una pregunta anónima, aprovechando ya a los que han hecho preguntas anónimas, así que antes de cerrar, si podemos responder esa pregunta. Perfecto. Hay una pregunta, sí, feliz de tomarla. De hecho, es uno de los temas que nos ha movido mucho en la planificación estratégica. Preguntan qué pensamos hacer para que las empresas puedan mejorar en las partes ambientales, en cambio climático y economía circular, que se vio que estaba muy bajo. Muy buena pregunta. De hecho, es una de las partes claves que de nuestra planificación de las actividades para el próximo año. Por un lado, en economía circular estamos lanzando, y de hecho hoy día es el último día para la inscripción oficial, así que les reitero la invitación. Estamos lanzando un nuevo acuerdo de producción limpia de transición hacia la circularidad, que les va a permitir a las empresas no solamente medir sus residuos, disminuir sus residuos, que fue el foco del APL anterior, sino también de ir mejorando, mirando sus procesos hacia procesos más circulares. Y eso implica tanto mirar aguas arriba de lo que usamos para nuestro proceso, como aguas abajo, que es lo que sale, y tratar de que estos residuos se disminuyan cada vez más, pero también los materiales o los insumos vírgenes sean cada vez más circulares y no impliquen ese modelo lineal de extracción. Entonces, nuevamente, muy invitados a sumarse. Tienen que contactar para eso a nosotros o directamente a Macarena Mella, que está llevando ese acuerdo de producción limpia. Y respecto a la segunda pregunta, cambio climático, en los últimos 2 años hemos trabajado en 2 programas. De hecho, es la única línea temática que tenía 2 programas asociados. Uno enfocado en mitigación y el otro enfocado en temas de adaptación. Estos 2 programas están llegando a un término, ya estamos como en las últimas sesiones de ambos programas, y vamos a convocar a la brevedad el consejo temático para ir diseñando el nuevo programa, donde queremos incluir ambos aspectos, además de un tercero, que es la biodiversidad, que también es una gran crisis que estamos viendo que se está produciendo, y lo queremos complementar además con mesas de trabajo. Y en ese sentido, una muy importante, y donde también les quiero invitar especialmente si tienen un interés en adaptación, es una herramienta que hemos desarrollado en Acción y que vincula las mediciones en las empresas con el Atlas de Riesgos Climáticos que publicó el Ministerio de Medio Ambiente junto con diferentes centros universitarios y académicos. Entonces, esa herramienta lo que pretende hacer es bajar los riesgos climáticos según la ciencia a la gestión de las empresas, retroalimentarlas respecto a cuáles debieran ser las prioridades, respecto a cuáles son las inversiones quizá que también debieran ser consideradas como prioritariamente para hacer estratégicamente frente a los mayores riesgos que tiene cada rubro en cuanto a cambio climático. Así que eso, feliz de que me hayan hecho esa pregunta y les dejo extendida también esa invitación. Gracias nuevamente, les deseo un muy buen día y bueno, les vamos a mandar toda la información prometida y abiertas a sus preguntas también más específicas sobre cada uno de sus reportes. Muchas gracias Miguel Ángel, muchas gracias Carolina. A ustedes, gracias. Interesantes sus presentaciones y bueno, que tengan todos un muy buen día. Estamos en contacto, buen día. Chao. Chao, chao.